Segundo bloque del programa. Tenemos un montón de llamadas, pero nos hemos liado, pero muy bien liados, por cierto. Vamos con una llamada. Sí, el mensaje es que ahora los sindicatos se han echado a la calle cuando ha entrado el gobierno de derecha. Y mientras que ha estado la izquierda, no han dicho ni pío. ¿Eso por qué? Eso es una contestación que me gustaría que contestara. Gracias. ¿Pero quién la debe responder, Teresa? Los sindicatos, tal vez. Adelante. Es en la línea que hemos estado debatiendo anteriormente. En 7 años no ha habido ninguna manifestación en la calle, con 7 millones de desempleados, con el país en crisis, y ahora que lleva 7 semanas de gobierno, el PP con Rajoy de presidente del gobierno, sale todo el mundo a la calle. Eso da mucho que pensar y mucho que analizar, y ahí quizá la conclusión que tengamos que llevar que es que esas manifestaciones están manipuladas intencionadamente, políticamente. ¿Por quién? Pues por el Partido Socialista, en todos los ámbitos, y por eso están en la cabecera de esas manifestaciones sin sentido. Mira, el sindicalismo de clase, que es el que está movilizando estas manifestaciones antirreforma laboral, y de la cual ya hemos hablado aquí muchísimo, y por tanto evito a los espectadores volver a reiterar que el tema de la reforma laboral, en cuanto a lo que se está argumentando como abaratamiento del despido, es muy poco, y es solamente una parte de muchísimas más partes que conlleva la reforma laboral, y que lo que está es dirigida y proyectada a la creación de empleo, con la flexibilización de la empresa, de la organización de la empresa, con los descuelgues de los convenios colectivos, con las medidas de ayuda y de promoción a autónomos y a pequeño y mediano empresario, etcétera, 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 y de todo eso lo evito. El problema es que estos dos sindicatos de clase, Comisión Obrera y UGT, han formado parte, con un triunvirato, con el PSOE en concreto, de las medidas económicas que se han venido adoptando. Recordaremos mucho incluso la figura de Cándido Méndez trabajando prácticamente mano con mano con el señor Zapatero en algunas cosas. Y entonces, claro, el problema es que mientras que el gobierno del PSOE hacía esas reformas que hacía de la señorita Pepis, que en realidad no reformaba nada y no tomaba las medidas adecuadas para toda esa crisis perfecta que se nos venía encima, porque había crisis financiera, crisis de deuda y crisis estructural económica en España, bueno, pues mientras que no se tomaban medidas, pues veníamos nosotros en España y en Andalucía en concreto fabricando destrucción de empleo, fabricando parado y fabricando pérdida de competitividad económica. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que desde que ha entrado el gobierno del PP de Rajoy, resulta que, como decía antes Alberto, ha habido un montón de medidas. Ha habido las medidas de la reforma laboral, ha habido medidas de adelgazamiento de la administración, ha habido esta última, por ejemplo, del tema de la dación en pago de las casas, con unas moratorias importantes también para los desahucios. Es decir, está habiendo una gran cantidad de medidas, porque es que realmente es lo que necesitaba España, es lo que necesita España, y él necesita además con urgencia. Bien, ¿y qué le pasa a esta especie de triunvirato de izquierda del que yo antes estaba hablando? Pues que es que le va mal gobernar, porque le va mal tomar medidas. No han estado cómodos en estos últimos 5 o 7 años en los que han estado gobernando, no han sido capaces, han sido incapaces, como se demuestra con los hechos actuales. ¿De qué son capaces? De hacer ruido, de montar algarabía, de oponerse, que es lo que están haciendo. Y cuando ahora, en 2 meses, más o menos, mal contado, se están tomando una gran cantidad de medidas que se debían de haber adoptado antes, y no estaríamos en la situación en la que estamos ahora mismo viviendo en España y en Andalucía, pues ahora sí están oponiéndose. Urge actualmente que los sindicatos sean más europeos, y más que nunca se está imponiendo que los sindicatos, que son muy necesarios, ganen en cotas de independencia y sobre todo en financiación. Porque lo que aquí se está poniendo de manifestación es que los sindicatos han estado muy unidos, muy vinculados y muy dependientes de un determinado color político. Y entonces hemos dicho, ¿qué ocurre? ¿Cómo le va a caer bien? ¿Cómo le van a caer bien a la señora Cospedal, que quita 500 liberados, que había un coste en Castilla-La Mancha cuando llega? Porque dicen, señores, aquí lo que hay es que trabajar, lo que estamos es sobrados de gente y de sueldos y de dinero
no se rentabiliza. ¿Cómo le va a gustar al PP los sindicatos cuando dicen, señores, el marco lógico donde se tiene que negociar es el marco entre trabajo y empresa y empresario, porque la empresa es lo que vive uno del otro, es el marco natural de donde se debe de conveniar. Se le quita protagonismo, es decir, no protagonismo político ni social, que no deben de quitar, pero sí que le quitan intereses y dinero, porque se han generado los dos sindicatos fundamentalmente importantes, unas estructuras mastodónticas y muy anquilosadas que cuestan muchísimo de atender y son poco eficaces. Por tanto, esto hay que cambiarlo. Yo es que creo que cuando entramos en crisis, yo creo que la crisis económica es solo la parte visible, la más visible y la que más notamos, pero realmente España está en crisis. Yo insisto muchas veces en que tenemos una crisis política, tenemos una crisis social, tenemos una crisis de sistema. Se tienen que hacer reformas y se tienen que cambiar cosas, ¿no? Yo tengo la sensación de que el Partido Socialista, el tiempo que estuvo gobernando, no se enteró ni de la primera ni de la crisis económica, de hecho la negaban. Y ahora yo tengo la sensación de que al Partido Popular le falta también un punto de ver esa crisis sistemática que tenemos en la que los sindicatos están agarrados a un sistema antiguo, como decía Alberto, no tienen que europeizarse, no tienen que modernizarse, tienen que cambiar un poco. Es un poco incoherente que un sindicato diga que la Iglesia tiene que tener autofinanciación cuando el sindicato no tiene autofinanciación y siempre están diciendo, no, nosotros con las cuotas de nuestros afiliados tenemos, no, sí, pero estáis siempre cogiendo de las subvenciones. Por ejemplo, el sindicato pierde todo su valor en el momento en el que un liberado desde hace 22 años en Renfe cobra 180.000 euros por ser consejero en Bankia. ¿No? Claro, dices, ¿que dónde estaban los sindicatos? Preguntaba el espectador. ¿No? Decía, pues estaban en un lado y ahora están en el otro. Estaban en el gobierno, prácticamente. Estaban en el sistema, que es lo que tú estás diciendo. Estaban en el sistema, formaban parte del sistema. Perfecto. Vamos, ¿quieres añadir algo, Teresa? Bueno, decir que, como vamos, en representación del Partido Popular, que nosotros ni mucho menos estamos en contra de los sindicatos y la concertación social es necesaria. Y Javier Arena, como ministro de Empleo, fue quien llegó a los mejores acuerdos con los sindicatos. Lo que sí voy a poner también otro ejemplo, fueron invitados al Congreso Nacional del PP, que se celebró en Sevilla, y no quisieron acudir, estaban manteniendo reuniones con el Partido Socialista. Sin embargo, se les citó en una convención que tuvimos en Málaga del PP andaluz, y acudieron los dos secretarios generales a nivel de Andalucía. Es que con el diálogo, es que cómo se pueden llegar a acuerdos satisfactorios para los trabajadores. Eso es lo que nos preocupa al Partido Popular, el bienestar de los trabajadores, conseguir que mantengan esos puestos de trabajo y el que esté desempleado que tenga puestos de trabajo. Ese es nuestro objetivo. Si los demás se quieren desviar de cuál es ese objetivo, cada uno que asuma sus responsabilidades. Vamos a por otra llamada. Hola, buenas noches. Mira, he llamado porque tenemos una abuela que tiene 95 años. Esto se tenía que haber aprobado la dependencia en el mes de septiembre. Estamos a finales de febrero y todavía no han dicho nada de nada. Gracias. Pues al ritmo que va la Junta de Andalucía, espere bastante sentado, porque de hecho lo que se están... hablábamos el otro día, además de que se nos están dando un montón de ayudas a dependientes, a discapacitados, a ONG, y que incluso se ha llegado a la paradoja de que le están reclamando ya justificaciones de gastos, de subvenciones que no han llegado. O sea, que ya es absolutamente esperpéntico y surrealista. Pero es que además nos estamos encontrando también casos, y se han denunciado también públicamente, de casos, y concretamente estoy recordando ahora mismo el caso de una familia de Córdoba, en el que un padre con un hijo que tiene distrofia muscular, le han dado un nivel mucho más bajo de la distrofia, de la que realmente tiene y que le corresponde, con el objeto de no darle la subvención a la que puede reclamar. Tenemos ese tipo de situaciones. Tenemos esa llamada y la están preparando. ¿Ah, sí? Búscala, por favor, Ángel, porque... Yo tengo a este señor decirle que no, como dice, no le llaman, no hay respuesta de la Junta. Es que la Junta, mire usted, desgraciadamente, los fondos de Redfield, más de 1.000 millones de euros, que sepamos todavía,
ahí es donde están enterrados muchos derechos. Teresa. Sí, respecto de la ley de igualdad habría muchísimo que hablar, porque la Junta de Andalucía se pretende poner todas las medallas de que aquí es donde mejor está implantada, y la realidad, cuando tú escuchas a los ciudadanos, es que los recortes que lo está aplicando es el gobierno socialista en materia de aplicación de esta ley, y habría que aclarar por qué se están revisando muchísimos grados de discapacidad que se han reconocido y de aplicación de esta ley, de esos beneficios a personas mayores y a personas que tienen ya reconocido ese grado, y sin embargo, para ahorrarse dinero la Junta de Andalucía para esos recortes que sistemáticamente niega, pues está revisando muchísimos expedientes y ralentizándolos todos. Y luego también otra problemática que hay, el pago a todas las señoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio, que se están manifestando, y es porque la Junta de Andalucía no abona a los ayuntamientos esas ayudas para que presten las ayudas a domicilio, y resulta que esas trabajadoras luego se manifiestan en las puertas de los ayuntamientos en toda Andalucía, y es por culpa de que la Junta está aplicando recortes y no abona a los ayuntamientos o a las empresas directamente que contratan a esas trabajadoras. Fijaos, dice José Santaolalla, pone aquí, gracias a Andalucía Debate, Metropolitan Televisión, por informarnos de lo que sucede en nuestra tierra. Gracias por contar lo que se calla Canal Sur. Dice... Te cuento otra anécdota de Canal Sur. Venga. ¿Sabes que hubo el otro día un apagón informativo por culpa, bueno, un apagón de la señal por culpa de una huelga que hicieron y estas cosas, por culpa de unos despidos, ¿no? ¿Sabes que tuvo una audiencia importante ese apagón de Canal Sur? Sí, un 0,4%. Sí, más que en otros programas también de Canal 2 y esas cosas. O sea que hubo un seguimiento, curiosamente, del apagón, de la pantalla en negro de Canal Sur de aquellas 2 horas. Creo que fueron de 12:30 a 2:30. Dato curioso. Vamos a escuchar esa llamada a la que yo hacía referencia. Buenas tardes. Quisiera que revisaran la no contributiva y se le diera una a ese hombre que tiene el hijo con distrofia muscular. Por favor, que la revisen, que tienen personas con 30 años cobrando la no contributiva y todos los años se la sube. Y la del trabajador, lo menos posible. Vale, gracias. Para sí son odiosas. La paga no contributiva es una paga pequeña, es una ayuda a gente, son seres humanos, son un mínimo, y no creo que haya que hacer comparaciones. Evidentemente lo que hay que exigir, yo por lo menos de mi punto de vista, es que no se pueden abandonar ni se pueden dejar a su suerte a ese tipo de personas, que hay que hacer su valoración, que tiene que ser rápida y que los recursos tienen que llegar con eficacia y evidentemente con rapidez. Lo que da pena no es donde hay que mirar no es a las pensiones no contributivas, donde hay que mirar es donde se montan esos consejeros, esos exdirectores generales de trabajo que pagan a choferes 900.000 euros, que le dan dinero para nifar cocaína, para irse de juerga, donde se montan, se dan empresas y se llevan el dinero a empresas fantasma, a paraísos fiscales, donde están el dinero de los que iban destinados, por ejemplo, el plan Bahía en Cádiz, donde se fueron más de 25 millones de euros. Ahí es donde hay que buscar, responsabilidades. No hay que buscar las responsabilidades en los las personas que reciben como mínimo dignamente una paga no contributiva. Ahí es donde hay que mirar, en ese desfalco, en ese despilfarro absolutamente gratuito. ¿Por qué te da pudor utilizar la palabra pobre? Pero a mí ninguna, vamos. No, porque no quiero ser... Mi madre en paz descanse ganaba parecía, no sé cuántos euros, no lo sentía 500, pobre, o sea, porque lo pobre, utilizaba no como sustantivo, sino lo estaba utilizando como adjetivo, vale. Y parecía condescendencia. Y yo tengo mucho respeto a la pobreza, a la persona que sufre pobreza, tengo demasiado respeto como para ser condescendiente con esto. Alberto, si os parece, si no, vamos con el primer tema, porque la realidad es tan sumamente, no caprichosa, sino
tozuda, que nos obliga a hablar de lo que hemos hablado hasta el minuto que llevamos ya de programa. Pero ahora sí, vamos a recibir como siempre a Almudena. Almudena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Un informe de la Guardia Civil pone de manifiesto la relación de Vieira con el Fondo de Retiles José Antonio Vieira, que dimitió hace tan solo 10 días y que, según este informe, concedió ayudas a 3 empresas de la Sierra Norte de Sevilla que están siendo investigadas. Además, la juez imputa en el caso de la trama de los ERES a Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo. Un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado que investiga los expedientes de regulación de empleo ponen de manifiesto el papel que desempeñó José Antonio Vieira, consejero de Empleo, hasta el año 2004, las ayudas investigadas. La Guardia Civil, en un informe notificado a las partes, analiza la declaración de Guerreros, director general de Trabajo, en el sentido de que Vieira fue quien promovió las ayudas a 3 empresas de la Sierra Norte de Sevilla investigadas. La juez que instruye la trama Noto Auto afirma que la Junta de Andalucía no ha entregado la documentación que le pidió el pasado 26 de enero. Añade que su falta de presentación está entorpeciendo considerablemente la investigación de la causa. La juez ha anunciado la imputación de Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, quien tendría conocimiento, a la vez que el consejero Antonio Fernández, de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas. La juez ha citado para el 20 de marzo a Juan Francisco Trujillo, chofer del exdirector general de Trabajo, y el 9 de mayo a Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla e intruso en el ERE de Calderinox. Pues aprovechando la presencia de una parlamentaria andaluza, como es Teresa Ruiz Sillero, pues te vamos a pedir tu opinión sobre esta noticia. Sí, además que conozco este asunto porque he sido portavoz de empleo en el Parlamento, me ha tocado muchísimas veces interpelar al señor Recio, incluso defender comisiones de investigación, a las cuales se han negado todas, hasta 10, creo recordar, si no me falla la memoria, que se han solicitado en relación a la investigación del famoso fondo de reptiles. Y es una vergüenza, hay que decirlo así, es una vergüenza. Llevan ya casi 7, creo que son 7 altos cargos del Partido Socialista imputados. Y aquí Griñán no asume ninguna responsabilidad. Al contrario, va dejando caer uno a uno a los que no le interesa, a los que ya le sobran de su partido y que vayan cayendo ellos solos y asumiendo la responsabilidad. Y todo el círculo, tras las investigaciones de la juez Ayala, pues se va cerrando y se está viendo claramente que el responsable, los máximos son Griñán, en su etapa como era consejero de Economía, y en esta última etapa como presidente de la Junta, incluso responsabilidades de Chávez, porque nadie se cree que un consejero, el señor Fernández, ex consejero que está imputado, no le diera cuenta al señor Chávez. Nadie se cree que los directores generales de empleo imputados como Guerrero no le dieran explicaciones a Griñán como consejero de Economía y como consejero y como presidente del Gobierno, o el último imputado viceconsejero. Aquí es una trama orquestada del Partido Socialista perjudicando a los andaluces y a los desempleados. Y hay una pregunta clave: ¿dónde están esos 1.000 millones de euros? ¿Dónde están? ¿Quién se los ha llevado? ¿Por qué no están los desempleados? ¿Por qué no se han creado esos puestos de trabajo? Más de 1.000 millones, vamos sabiendo ya más de 1.000 millones. Como poco. Y además es un sistema. O sea, yo creo que aquí ya lo hemos dicho, ha sido un sistema, no han sido unas actuaciones aisladas, ha sido un sistema, es una forma, con una predeterminación, con un estudio, con una estrategia, donde se crean unas empresas públicas para desviar la fiscalización y que esos fondos puedan disponerse de forma gratuita y arbitraria, y ahí están toda esa cantidad ingente. Imaginaos lo que hace falta en esta Andalucía, que estamos hablando de comedores sociales, que estamos hablando de hambre, estamos hablando de gente que muere en la calle, para que estos señores se lo den a empresas amigas, que además hay otras que se crearon justamente para conseguir ese dinero y después se cerraron. Es decir, el dinero se cogió, se desvió y acabó en paraísos fiscales. Es decir, donde hay un sistema de corrupción sistemática. Es decir, con la idea, con la premeditación de hacerlo, de coger el dinero y enriquecerse. Y eso no se puede permitir. Es un escándalo y es la mayor vergüenza que podemos tener en esta Andalucía nuestra. Bueno, yo creo que por fin vamos viendo ya fechas en las que se va a ver a presuntos
implicados, ¿no? Responsables que van a pasar por delante de la jueza y bueno, se ve un poco... va tomando forma. Va, ¿no? tomando un poco de forma, ¿no? Sobre lo que se quiere, ¿no? Cuando uno se entera de estos asuntos, lo que quiere es pues, justicia. Justicia, y la justicia tiene que tener rapidez, ¿no? Tiene que tener un ritmo, ¿no? El problema está en que, bueno, lo que decía Teresa, ¿no? No te crees que sea hasta ahí, evidentemente. Y luego al ciudadano, que le puede resultar un poco, aparte de chusco, ¿no? Porque al final la gente se ha quedado con que el dinero se iba para prostitutas y coca y tal. Ese no es el tema, ¿no? Ha tenido mucha repercusión, pero el problema no era ese. El problema era que el dinero no es que se utilizase para eso. El problema es que el dinero que era para una cosa muy concreta se ha utilizado para repartir entre amigos y amiguetes, ¿no? Al final, si no se quiere entrar de todas formas, si el ciudadano no quiere entrar en toda la trama, en ver hasta dónde, cómo sea, a qué empresa, qué sede, qué primo, qué amigo, qué hermano ha tenido acceso a estos repartos, además de las formas más curiosas, ¿no? Con lo de los... Sí, ¿no? Y las pensiones desde la edad del nacimiento y tal y cual, ¿no? Y cosas de estas. Al final te puedes quedar con otra idea, ¿no? Es decir, a la hora de depositar el voto en la urna, la pregunta fundamental es, ¿tú crees que esta gente lo han hecho o no lo han hecho? Y yo creo que la respuesta, cada uno que tenga la que tenga, pero en función de eso, uno sabe lo que tiene que votar. Yo creo que lo que estamos conociendo y lo que estamos viendo es directamente, y sin andar con ambajes ni eufemismo que en otras ocasiones utilizo, es un saqueo de los fondos públicos de Andalucía. Sí, sí. Además, un saqueo sistemático, es decir, o sea, organizado con una trama, con un procedimiento, con unos agentes que eran los que lo practicaban y eran los que lo administraban, y lo que ocurre es que ese saqueo, que se dedicaba a una serie de fines, y los fines era apoyar toda la red clientelar de la administración socialista que gobernaba en la Junta de Andalucía, red clientelar a través de empresas, red clientelar a través de ayuntamientos del PSOE, red clientelar a través de sindicatos, red clientelar a través de muchas formas, pues evidentemente siempre que organizas algo que intencionadamente quieres que esté fuera de control, pues se descontrola y entonces aparecen los listos de turno, que son los señor director general Guerrero, el Juan Lanza, el sindicalista de UGT, y todos estos listos de turno que aprovechan pues para colocar a los que ellos quieren colocar, a su amiga, a su prima, a su hermana o a quien le corresponda, o sencilla y directamente para quedarse con 600.000 euros o con 1,5 millones de euros para gastárselo lo que se los quieran gastar. Eso lo único que demuestra es la absoluta falta de control, pero no porque haya una falta de control, no nos engañemos, no seamos ingenuos, sino porque interesaba que no se controlara ese dinero. Claro. Y de hecho ya Guerrero, en esta última comparecencia que ha hecho ante la Guardia Civil, último comparecencia, ya aparte de señalar directamente al consejero Viera, que es lo que tú decías cuando ya el señor Griñán parece que ya está dejando caer a los que ya le sobran, ¿no? Pues además de señalar directamente al consejero Viera como la persona que realmente conocía todas estas cuestiones, además de eso ya está empezando a apuntar también al señor Griñán, porque ya también está diciendo que evidentemente todo eso también era conocido por la Consejería de Economía y Hacienda y por la Intervención General. Es decir, ya está apuntando, no lo ha dicho manifiestamente, pero lo está apuntando. Y otra cosa, no nos engañemos, estamos hablando porque es el más aparatoso, del que más se conoce y de momento del que hay algunos datos concretos, estamos hablando de un fondo de reptiles, pero es que ya podemos empezar a hablar de 3 fondos de reptiles, es que además podemos empezar a hablar de los fraudes en los fondos de formación, es que podemos hablar del delito, por ejemplo, con delincuente, del plan Bahía Competitiva, con delincuente, es decir, con una trama organizada directamente por un empresario delincuente con unos altos cargos socialistas delincuentes y que se han estado llevando el dinero a paraísos fiscales, es que efectivamente. Esto ya no es una cuestión, como dijeron al principio, de 4 golfos. Claro. Es que eso fue lo que empezó diciendo el Partido Socialista. Esto es una cuestión de 4 golfos. No, de momento hay 7 imputados, altos cargos del Partido Socialista, y los beneficiados de estos fraudes son siempre personas directamente relacionadas con el Partido Socialista o afines, y relacionadas también, como tú muy bien has dicho, con Juan Lanzas de UGT. Y el daño profundo que está haciendo esto a la imagen de Andalucía,
clama al cielo. Porque al final la perspectiva que pueden pensar de los andaluces es lo de siempre. Aquí todo es corrupción. No, no, aquí no es corrupción. Es corrupción si va ligado al Partido Socialista, que no es Andalucía. Porque Andalucía no es el Partido Socialista y Andalucía no es corrupción. Es al contrario. Partido Socialista es corrupción. Y eso es lo que hay que intentar cambiar en esa gran cita electoral que tenemos para el 25 de marzo. Y como has enlazado muy bien con el plan de valla competitiva, es que todo yo creo que se va tarde o temprano a hilvanar con esa corrupción, que son 25 millones de euros que tenían que haber venido a la provincia de Cádiz, orquestado con una creación de empresa fantasma y que tiene también en la cabecera a un alto cargo del Partido Socialista, del famoso clan de Alcalá, liderado por la familia Perales y Pizarro, que también encabeza ahora la lista número 1 al Parlamento de Andalucía. A mí me asombró muy brevemente. Muy breve, sí. Me asombró muchísimo, además de esto, cómo aderezan perversamente las justificaciones, en el caso de que fue presidente de la Diputación en Cádiz, el señor González Cabañas, cuando dice, hombre, los técnicos, yo no tengo nada que ver, los técnicos fueron los que decidieron. O sea, es que me faltan a la más mínima el respeto a la inteligencia. Es decir, o sea, que usted como presidente de la Diputación, ahora tiene usted la poca vergüenza de decirle que son los técnicos los que han aprobado esto. Por favor. Yo no sé, desde luego tengo clarísimo que esto era una trama organizada. Yo no sé si acabará o no acabará siendo imputado el señor Griñán. Pero desde luego, al hilo de lo que estábamos hablando antes y de lo que está apuntando las declaraciones del señor Guerrero y estas cosas. Pero desde luego, yo no sé si acabará imputado, pero desde luego lo que está es desacreditado como candidato de un partido político para presentarse a las elecciones. Eso lo tengo clarísimo. Y para cualquier gestión pública. Nos vamos a publicidad, nos queda otro bloque. Nada, volvemos. Hasta ahora.